columna y baluarte de la verdad. Hoy han surgido muchas iglesias. En los últimos 20 años han surgido muchas iglesias con creencias raras. Y estamos hablando de iglesias que se consideran evangélicas, cristianas evangélicas. Se están levantando muchas iglesias como nunca en la historia de la iglesia. La pregunta es, ¿son iglesias verdaderas? ¿Qué es la iglesia? Para muchos es un edificio de 4 paredes con cierta cantidad de gente o personas adentro, con un hombre enfrente abriendo la Biblia y con un carisma único y exclusivo, tratando de explicar algunas verdades de la palabra de Dios y acomodándolas al estilo de vida de la gente o de la mayoría de la gente. Para muchos es un pasatiempo, un centro de entretenimiento, una sala de aburrimiento o una cuna para dormirse o un lugar de citas, un lugar para llevar los desperdicios del tiempo que les sobra a muchos. Para otros un lugar para buscar novio o novia. Es como un bar para algunos, un club o algo así, la lista es larga. En una declaración que Jesús hace, revela el poder, el impacto de lo que será la iglesia, no tan solo en el mundo, sino en el universo entero y sobre todos los reinos. Mateo 16, verso 13, en adelante, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa declaración que has hecho, que te fue revelada de mi Padre, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es la amada novia y esposa futura de Cristo. Efesios 5 lo dice en el verso 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es un misterio revelado desde lo más profundo de la eternidad, invaluable, poseedora de la única verdad eterna, el Evangelio, poderosamente fuerte para sostener, compartir, administrar la verdad de quien es Dios en Cristo. Debes gozarte en decir que eres cristiano evangélico. 1 Timoteo 3, Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el verso 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Baluarte, construcción o recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. Eso es la iglesia, un fuerte. En el verso 16 dice: e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué poderosos versículos. Dios está preservando a su iglesia en el mundo.
Dios está cuidando a su iglesia en este tiempo. Quizás tengamos que sufrir o pasar por algunas situaciones, pero seguimos siendo la iglesia de Cristo. Hay personas que se avergüenzan de decir que asisten a la iglesia o que oran o que leen la Biblia, que son cristianos. Tenemos el privilegio más grande del universo. Somos la iglesia amada de Cristo. Se está edificando desde el día en que Jesús ascendió al cielo. Somos la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Somos la mujer adúltera que se pervirtió con otros amores, pero nuestro Oseas, Cristo, nos recuperó para sí mismo. ¿Qué es lo que nos hace diferente de todos los pueblos, de todas las religiones del mundo? ¿Qué? Pues ¿qué fue lo que hizo Israel diferente de todas las naciones? Moisés subió al monte y trajo las leyes de Dios escritas en tablas de piedra y se las entregó al pueblo. Eso hizo diferente a Israel de todos los pueblos de la tierra. Si usted quita la ley del medio de Israel, Israel era como cualquier otro pueblo. Cristo subió al monte santo, al tercer cielo, se presentó ante el Padre y envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió y escribió la ley de Dios, no en tablas de piedra como al principio, sino en los corazones de aquellos que son redimidos, que son salvos, comprados con la sangre de Cristo, llamados hijos de Dios, pertenecientes a la iglesia verdadera. Qué hermoso. Vaya conmigo a esta declaración poderosa en Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice Dios, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que dé el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y el verso 36 dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Por eso vale la pena vivir como Pablo vivió, siempre con su mente y su corazón en la eternidad. La iglesia es algo serio. La iglesia es algo que Dios ha levantado en este mundo, y Dios la sustenta, y Dios la ama, Dios la cuida, Dios la protege. Siempre me ha impactado las palabras de Pablo, especialmente al final de sus días. Después de Cristo todos necesitamos a un ser humano a quien seguir, a quien imitar, tenerlo como un mentor. Pablo es ese mentor digno de seguir su ejemplo, la manera en cómo él ve la vida, su fe en Dios, la seguridad de lo que es la iglesia, no como una organización o religión más, sino como una columna poderosa de la verdad de Dios. Hermanos, la iglesia es poderosa y maravillosa. Tenemos el privilegio de pertenecer. Somos miembros de esta maravillosa entidad eterna. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué privilegio tan grande. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es hermoso. Hermanos, Dios tiene el control. Él tiene el cuidado de su amada iglesia. Quizás tengamos que sufrir, quizás tengamos que pasar por algunas cosas. Mire la historia. Desde el primer siglo, los primeros cristianos entregados y convertidos verdaderamente, siendo parte de esta iglesia poderosa, sufrieron, pagaron con sus vidas. Algunos se convirtieron en antorchas humanas. Ese fue el castigo por ser cristianos. Pero, hermanos, seamos fieles al Señor, fieles a la verdad, leales a la iglesia. La iglesia no está limitada para estar encerrada en cuatro paredes. No estamos dispersos por lo que está pasando. No nos hemos distanciado. Mantengámonos unidos a través de la palabra y la oración, a través de esta gran verdad
que ha sido revelada a nuestros corazones. Hermanos, seamos como aquellas 5 vírgenes que tenían aceite de reserva en sus lámparas, que cuando llegó el novio estaban preparadas. De lo contrario, había 5 que no estaban listas, quedaron fuera de la bendición. Hermanos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar en el mundo con todo esto, con todo este problema de salud? No lo sabemos. Algunos han intentado expresar y manifestar a través de visiones, sueños. Nada es nuevo. El Señor lo ha dicho, lo ha declarado en la palabra. Vendrán tiempos difíciles, pasaremos situaciones difíciles. Yo creo que la iglesia en cierta medida en algún momento va a pasar cierta persecución en esta nación. Una nación que fue fundada en la palabra de Dios, ahora desde hace años atrás se ha olvidado de Dios. Pero en medio de todo esto, Dios tiene un remanente fiel, un remanente que se guarda, un remanente que camina en santidad, que es leal a Dios, que permanece y pertenece a la iglesia verdadera. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia, que Dios ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para serle fiel, que seamos guiados por el poder de su Espíritu Santo, que seamos guiados por el poder de Dios. Dios nos ha guardado para serle fiel. Si Dios te ha llamado, si le perteneces a Él, mi hermano, mi hermana, no retrocedas, no te desanimes, no te desalientes, confía en Él, confía en Dios. Yo tengo confianza de que Dios tiene el control. Él va enfrente, Él va iluminando el camino, Él nos va guiando. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Que Él sea la gloria. Hermanos, pidámosle al Señor que en este tiempo podamos ser sal y luz, que podamos darle ese sazón con la verdad de Dios a esta vida, a este tiempo que estamos viviendo, que podamos iluminar con la verdad de Dios el camino de otros, que alcancemos a otros para que se acerquen al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Qué hermoso poder ser parte de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esta verdad que hemos abrazado, esta verdad que hemos recibido, esta verdad que nos está siendo revelada a través de la Escritura, no es nada nuevo. Esto es algo que al abrir las Sagradas Escrituras, Dios se revela y se muestra a su pueblo que le busca con hambre, con sed de Él, no sed de cosas de este mundo, hambre y sed de Dios y de su presencia. Que seamos como aquellos pocos, 2 o 3 o 5 o 6, que después de que Jesús predicaba, Jesús se apartaba y había un pequeño grupo que corría detrás del Señor y le decía: Señor, explícanos más, háblanos más de lo que nos has dicho. Tenían hambre de oír, hambre de la presencia del Señor. Hermanos, que Dios nos dé gracia, que Dios nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento. Hermanos, la iglesia no está restringida a 4 paredes. La iglesia está dispersa en el mundo. La iglesia está en todas partes. Puedes ver la iglesia, puedes identificar a aquellos hermanos humildes y hambrientos de Dios, aquellos que caminan en la presencia de Dios. Están en todas partes. Este mundo no está a oscuras, este mundo tiene luz, porque aquí está todavía Dios a través de su Espíritu Santo y la iglesia en este mundo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande y poderoso. Qué gran revelación recibió Pedro. Jesús le dijo:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, cuando él hizo esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia está viva también. Somos parte de esta iglesia viviente. Búscale con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. No temas al hombre, no temas a la enfermedad, no temas a nadie, a nada. Tengámosle temor a Dios. Busquémoslo con todo nuestro corazón. Dios les bendiga.